En una reunión familiar, mis padres se volvieron hacia mí y dijeron: «Eres la carga más inútil para esta familia». Los tenedores se congelaron, mi hermana sonrió con aire de suficiencia, los teléfonos comenzaron a grabar. Me levanté, con la mano firme en el vaso de agua, y dije: «Entonces, bórrame de todo. De sus vidas. De su testamento. Olviden que existo». La habitación quedó en un silencio sepulcral. El bolígrafo de mi padre cayó sobre la mesa de roble. Nadie se atrevió a respirar. Mi nombre es Sloan. Tengo 32 años. Y desde que tengo memoria, toda mi vida ha estado definida por la pesada y opresiva sombra del legado de mi familia. Poseíamos una enorme cadena de hoteles boutique de lujo repartidos por la costa este. Era un imperio construido sobre dinero antiguo, prestigio y una imagen pública impecable. Para el mundo exterior, la familia Michei era la realeza en la industria hotelera. Pero detrás de las cuerdas de terciopelo, los candelabros de cristal y los uniformes perfectamente planchados de nuestro personal, la realidad de mi familia era asfixiante. Siempre fui la hija invisible. Era la extraña que miraba desde fuera, la que nunca encajó del todo en el molde de lo que mis padres querían. El punto de quiebre no ocurrió a puerta cerrada. No ocurrió en una conversación tranquila. Ocurrió delante de todos, diseñado para infligir el máximo daño. Era un martes por la noche. Una tormenta masiva avanzaba sobre la ciudad, lloviendo intensamente afuera, el tipo de aguacero torrencial que golpea agresivamente contra el cristal y ahoga el ruido de la calle. Estaba sentada dentro de la gran sala de juntas de nuestro hotel insignia. La sala era intimidante, forrada con paredes de caoba oscura que se sentían como una jaula. El aire olía a espresso o amargo, colonia cara y una densa tensión tácita. Alrededor de la pesada mesa de roble se sentaban 20 de mis parientes, miembros de la junta y altos ejecutivos. A la cabeza de la mesa estaba mi padre, Gideon. Era un hombre que exigía la atención de la sala con solo respirar. A su derecha estaba mi madre, Rowena, con una postura rígida, su rostro una máscara inescrutable y esculpida de educada indiferencia. Y justo a su lado, disfrutando del cálido y dorado brillo de su aprobación incondicional, estaba mi hermana menor, Harper. Mi padre estaba en medio de un grandioso y extenso discurso, su voz resonando por toda la sala. Estaba elogiando a Harper. Harper, que solo tenía 26 años, había recibido recientemente el título de directora de imagen de marca. Se ganó este puesto no por mérito, noches en vela o alguna visión estratégica, sino simplemente por ser su favorita. La estaba felicitando por una reciente campaña en redes sociales que había lanzado. Era un proyecto superficial y llamativo que implicaba invitar a 50 ruidosos influencers a nuestro resort más exclusivo. Se veía bien en la pantalla de un teléfono, pero ignoraba por completo los valores fundamentales de nuestra clientela real. Yo estaba sentada en el extremo más alejado de la mesa, aislada, mirando las proyecciones financieras en mi carpeta abierta. Trabajaba de forma independiente como estratega de relaciones públicas de crisis. Pasaba mis días limpiando los desastres de clientes de alto perfil, analizando datos de mercado y deteniendo catástrofes antes de que arruinaran empresas. Mi cerebro estaba programado para ver riesgos, para medir consecuencias en cifras concretas. Y las cifras que tenía delante eran aterradoras. Esperé a que mi padre hiciera una pausa. No paraba de hablar sobre cuántos me gusta había recibido la publicación de Harper. Cuando finalmente se detuvo para tomar un sorbo de agua, la sala cayó en un tranquilo silencio. Aclaré mi garganta. Mi voz era tranquila, medida y estrictamente profesional. Señalé que, si bien la campaña generó una participación inicial en línea, nuestra base de clientes corporativos a largo plazo había reducido sus reservas en un 12% solo en el último mes. Expliqué que la nueva imagen llamativa estaba alienando activamente a los profesionales adinerados y discretos que realmente pagaban las facturas. Sugerí un giro estratégico para estabilizar nuestros ingresos antes de que terminara el trimestre. Solo estaba haciendo mi trabajo. Estaba tratando de proteger el negocio familiar de una amenaza muy real y cuantificable. El rostro de mi padre se puso rígido. La calidez desapareció de sus ojos al instante, reemplazada por una mirada fría y furiosa que se clavó en mí. Bajó lentamente su vaso. El hielo tintineó contra el cristal.
Harper dejó escapar un suave suspiro teatral, poniendo los ojos en blanco y reclinándose en su costosa silla de cuero como si yo fuera una plaga que acabara de entrar en la habitación. Mi madre se movió incómoda, lanzándome una mirada de pura e inalterada molestia. Siempre tienes que arruinarlo todo, ¿verdad, Sloan? Dijo mi padre, con voz baja y peligrosa. Solo estoy leyendo los datos, papá, respondí, obligando a mi ritmo cardíaco a mantenerse estable, manteniendo mi tono uniforme. Los números muestran una clara disminución. Si no abordamos esto de inmediato, nos enfrentamos a un déficit de $2 millones para fin de año. Él golpeó la mesa de roble con la palma de la mano. El sonido resonó como un trueno en el espacio cerrado. Varios ejecutivos se estremecieron. No pedí la opinión de una conserje glorificada, rugió. Su rostro se estaba volviendo de un tono rojo intenso y peligroso. Las venas de su cuello se destacaban, latiendo con su pulso. Se inclinó hacia adelante, apuntando con un dedo tembloroso directamente a mi cara a lo largo de la mesa. Te sientas ahí, destrozando el arduo trabajo de tu hermana porque no tienes nada propio. No tienes visión. No tienes lealtad. No eres más que una cínica que limpia la basura de otras personas para ganarse la vida. Has pasado toda tu vida tratando de arrastrar a esta familia hacia abajo solo porque eres demasiado amargada para brillar por ti misma. Sentí un sofoco caliente subir por mi cuello. Mi piel ardía con la humillación de ser reprendida como una niña maleducada frente a mis colegas, mis clientes y mis parientes. Pero le sostuve la mirada. Me negué a bajar la vista. Me negué a darle la satisfacción de verme quebrarme. Entonces, asestó el golpe final. Se inclinó más cerca, su voz se escuchó claramente sobre el silencio sepulcral de la habitación, cada sílaba goteando malicia concentrada. Eres la carga más inútil para esta familia. Los tenedores se congelaron en sus platos de postre de porcelana. Los primos dejaron de susurrar. El pesado silencio que siguió fue ensordecedor, presionando contra mis tímpanos. Por el rabillo del ojo, vi a mi prima Tegan levantar lentamente su teléfono, la luz roja de grabación parpadeando ominosamente en la penumbra de la sala. Estaba capturando mi humillación en tiempo real, preservándola. Miré a mi madre, esperando una pizca de defensa, una sola palabra para detener la hemorragia. Ella solo miró su servilleta, alisándola con el pulgar. Miré a Harper. Estaba sonriendo con aire de suficiencia. Una pequeña sonrisa victoriosa descansaba en sus labios brillantes. Por un segundo, el dolor fue cegador. 32 años tratando de demostrar mi valía. 32 años luchando por un asiento en la mesa, todo reducido a cenizas con una sola frase. La vergüenza era un peso físico que me aplastaba el pecho. Pero entonces, justo en el centro de ese dolor, la vergüenza se consumió, dejando tras de sí una ira fría, dura e intocable. No lloré. No discutí. No grité. Me puse de pie. La pesada silla de madera raspó ruidosamente contra el suelo de madera. Puse mi mano derecha sobre mi vaso de agua. Mis dedos no temblaron. El vaso estaba helado, anclándome a la realidad. Miré directamente a los ojos de mi padre, correspondiendo a su rabia ardiente con un vacío gélido propio. Entonces bórrame de todo, dije. Mi voz era firme, cortando el aire denso como un bisturí. De sus vidas, de su testamento. Olviden que existo. La sala quedó en un silencio sepulcral. La costosa pluma estilográfica de mi padre se le cayó de los dedos, resonando ruidosamente contra la mesa de roble. Abrió la boca, pero no le salieron las palabras. La sonrisa de Harper se desvaneció, reemplazada por una genuina conmoción. Sin esperar una respuesta, les di la espalda. Cogí mi abrigo del respaldo de la silla y caminé hacia las pesadas puertas dobles. Mis tacones resonaban contra el suelo de madera, haciendo eco en la silenciosa sala, marcando cada paso de mi partida. Empujé las puertas y salí al pasillo, dejando atrás el imperio. Pero al salir por esas puertas, al entrar en el pasillo vacío, no tenía ni idea de que el peor momento de mi vida acababa de ser grabado y estaba a punto de ser transmitido al mundo entero. La lluvia caía a cántaros cuando llegué a mi coche en el aparcamiento subterráneo.
Las paredes de hormigón hacían eco con el sonido de la tormenta de fuera. Abrí mi sedán, me deslicé en el asiento del conductor y cerré la puerta de un portazo, encerrándome en la cabina oscura y silenciosa. El olor a lana húmeda de mi abrigo llenaba el pequeño espacio. Durante mucho tiempo, me quedé sentada en la oscuridad, con las manos aferradas al volante de cuero con tanta fuerza que me dolían los nudillos. Mi corazón latía a un ritmo frenético y desigual contra mis costillas. La adrenalina que me había sacado de aquella sala de juntas empezaba a desvanecerse, dejando un vacío hueco y doloroso en mi pecho. La carga más inútil. Las palabras resonaban en mi mente, rebotando en las paredes de mi cráneo una y otra vez. No era un sentimiento nuevo. Lo había sentido toda mi vida. Simplemente era la primera vez que se había dicho en voz alta con una claridad tan brutal y sin filtros. Siempre me habían tratado como una idea de último momento, una molestia, una mala hierba obstinada que crecía en su jardín perfectamente cuidado. Arranqué el motor, el bajo zumbido vibrando a través del suelo, y salí a las calles mojadas y vacías de la ciudad. El brillo de las luces de la calle se difuminaba en mi parabrisas, convirtiendo el mundo exterior en un borrón de colores de neón. Mientras conducía sin rumbo bajo la lluvia, los recuerdos se colaron, sin ser invitados y afilados. Había pasado mi vida caminando por un museo mental de mi propio dolor, rodeada de exhibiciones de su indiferencia y crueldad. La primera exhibición era siempre la más clara, la base de todo lo que siguió. Tenía 16 años. Había pasado 4 agotadoras semanas investigando y escribiendo una presentación masiva de historia para la escuela sobre la Revolución Industrial estadounidense. Fue un proyecto en el que puse mi alma, lleno de ideas originales y un formato cuidadoso. Esperaba que finalmente me ganara un gesto de aprobación en la mesa de la cena. La noche antes de la entrega, Harper, que solo tenía 10 años pero ya era manipuladora y malcriada, entró en mi habitación, tomó mis notas impresas y se las presentó a mis padres como una historia creativa que había escrito para su clase. Cuando me enteré y la confronté en la sala de estar, lloró. Soltó lágrimas falsas y ruidosas, y corrió a esconderse detrás de las piernas de mi madre. En lugar de hacerla responsable, mi madre dirigió su ira hacia mí. Ella te admira, Sloan, había dicho Rowena, su tono goteando decepción y agotamiento. ¿Por qué siempre tienes que ser tan egoísta? Déjala tener esto. Es solo un tonto proyecto escolar. Deja de hacer llorar a tu hermana por unos cuantos trozos de papel. Tomaron mi trabajo, se lo dieron a ella y me convirtieron en la villana por quererlo de vuelta. Fue el modelo para el resto de nuestras vidas. Harper toma. Yo me quejo y me convierto en el problema. Giré en una esquina, los neumáticos chapoteando pesadamente en un charco profundo. La segunda exhibición en mi museo mental se cernía más adelante. Cuando cumplí 18 años, sabía que nunca apoyarían mi elección de una carrera en comunicaciones y relaciones públicas. Me querían en gestión hotelera, aprendiendo a doblar servilletas, arreglar flores y sonreír ausentemente a los huéspedes adinerados. Así que me negué a pedirle su dinero. Tuve 3 trabajos. Fui camarera los fines de semana, trabajé en la biblioteca del campus y di clases particulares a estudiantes de primer año. Estudié hasta que me sangraron los ojos. Obtuve una beca académica completa para una universidad de prestigio. Recuerdo haber corrido a la cocina, agotada pero vibrando de orgullo, con la carta de aceptación oficial temblando en mis manos. Se la mostré a mi madre. Le dije que había conseguido la beca. Le dije que iba a pagarme mis propios estudios. Quería que estuviera orgullosa de mi independencia. Ella no sonrió. No me abrazó. Simplemente siguió cortando verduras en la encimera de mármol y dijo, bueno, supongo que eso nos ahorra la molestia de escribir un cheque. Asegúrate de empacar tus cosas en silencio esta noche, Sloan. Harper tiene un importante recital de danza este fin de semana y necesita descansar. No podemos tenerte haciendo ruido con las maletas por los pasillos. Ninguna celebración, ningún orgullo, solo un puro alivio de que ya no era una obligación financiera y un recordatorio de que los pasatiempos de Harper eran más importantes que mi futuro. Pisé más fuerte el acelerador, el motor revolucionándose mientras me incorporaba a la autopista vacía. Las luces de la ciudad se difuminaron en largas rayas amarillas y rojas.
La tercera exhibición fue la más reciente y quizás la más dolorosa porque involucraba mi valía profesional. Hace 2 años, un escándalo masivo golpeó a una de nuestras cadenas hoteleras rivales, involucrando a un huésped VIP y un altercado muy público. Fue un desastre mediático que amenazaba con extenderse y manchar todo el mercado de lujo, causando pánico entre los inversores. Mi padre estaba aterrorizado. No sabía cómo manejar la prensa digital moderna. Intervine, trabajando silenciosamente tras bambalinas, usando mi propia y extensa red de contactos. Redacté una estrategia de medios impecable, suprimí los rumores negativos que conectaban nuestra marca con el escándalo y protegí el precio de nuestras acciones. Básicamente, salvé a la empresa de una pérdida de $2 millones. Cuando el polvo finalmente se asentó, me senté en su gran oficina, esperando un simple agradecimiento, un reconocimiento de que le había salvado el pellejo. En cambio, Gideon miró el informe final de análisis, lo arrojó sobre su escritorio con una mueca de desdén y se burló. Es un negocio sucio en el que estás, Sloan. Fregando Internet, ocultando los errores de la gente, manipulando periodistas. Es esencialmente trabajo de conserje. Esperemos que nunca tengas que limpiar un verdadero desastre. Ahora, por favor, haz entrar a Harper. Necesito discutir los arreglos florales para la gala de primavera. Redujo mi experiencia, mis noches en vela, mi brillantez estratégica a una fregona y un cubo. Entré en el camino de entrada de mi pequeña y tranquila casa adosada en las afueras de la ciudad. La lluvia seguía cayendo, limpiando el pavimento. Apagué el motor y me senté en el silencio del coche. Las puertas del museo se estaban cerrando por la noche. Siempre me habían visto como un fracaso porque me negué a jugar su juego. Me negué a ser un peón en su imperio hotelero. Pero la arrogancia ciega de Harper, su desesperada necesidad de validación constante, era una bomba de tiempo. Pensaban que yo era la carga. Pensaban que yo era la que los estaba frenando. Siempre me consideraron un fracaso. Pero la ciega autoconfianza de Harper está a punto de enseñarles una lección que millones de dólares no pueden comprar. La pelea en la sala de juntas no surgió de la nada. Se venía gestando desde hacía mucho tiempo. Fue simplemente el gran final explosivo de una guerra fría que se había intensificado apenas un mes antes. Entré en mi cocina oscura, arrojé mis llaves sobre la encimera de granito y me serví un gran vaso de agua fría. Mis manos finalmente estaban firmes, pero mi mente volvía a toda velocidad a esa tarde de jueves de hace 4 semanas. Ese fue el día en que el último puente comenzó a arder. Gideon me había convocado a su oficina privada en el hotel. Era algo poco común. Normalmente me evitaba a menos que necesitara un chivo expiatorio para un mal trimestre. Cuando llegué, estaba sentado detrás de su enorme escritorio de caoba, una nube de humo de cigarro caro flotando en el aire. Tenía los dedos entrelazados bajo la barbilla, mirándome como si yo fuera una empleada a punto de ser reprendida. No me ofreció asiento. Sloan, comenzó, su voz goteando una falsa y pesada benevolencia. Tu madre y yo hemos estado discutiendo tu carrera. Siempre decía la palabra carrera como si fuera una enfermedad que yo había contraído. Harper asumirá oficialmente el departamento de imagen de marca el próximo mes, continuó, reclinándose en su silla. Ella tiene el carisma para ello, el encanto, el rostro. Pero le falta la resistencia administrativa para manejar las operaciones del día a día. Hemos decidido que es hora de que dejes de jugar con tu pequeño trabajo de consultoría independiente. Entrecerré los ojos, dejando mi bolso en una silla. Mi firma de consultoría es muy rentable, papá. Estoy gestionando cuentas para importantes startups de tecnología y empresas financieras. No es un trabajito. Él agitó la mano con desdén, quitándose mis logros de encima como si fueran pelusas en su traje. Miserias. Te estamos ofreciendo un trabajo de verdad. Vendrás, cerrarás tu LLC independiente y trabajarás directamente bajo tu hermana. Manejarás sus horarios diarios, redactarás sus comunicados de prensa. Gestionarás los contactos con los medios y te asegurarás de que sus ideas creativas se ejecuten correctamente. Te pagaremos $60,000 al año. Lo miré fijamente, preguntándome sinceramente si había perdido la cabeza. $60,000 era un insulto profundo.
Era una fracción de lo que ganaba por mi cuenta, pero el dinero ni siquiera era la peor parte. Me quería como la sombra de Harper. Quería que yo hiciera todo el trabajo pesado, aplicara mi mente estratégica, apagara los fuegos que ella inevitablemente iniciaba y dejara que Harper se llevara todo el crédito frente a las cámaras. Me quería como su sirvienta. ¿Quieres que sea su asistente?, declaré, mi voz plana y desprovista de emoción. Te estoy ofreciendo la oportunidad de contribuir finalmente a esta familia, espetó, su paciencia desapareciendo al instante. Es un favor final, Sloan. Una oportunidad para dejar de ser una vergüenza, para dejar de vagar sin rumbo y apoyar realmente a las personas que te dieron la vida. No. La palabra cayó como una pesada piedra en un estanque tranquilo. Gideon parpadeó, claramente no acostumbrado a escuchar esa palabra en su oficina. Disculpa. No, repetí, mi voz firme e inquebrantable. No voy a cerrar mi exitoso negocio para convertirme en la secretaria de Harper. He construido mi reputación desde cero. No voy a tirar mi vida por la borda para apuntalar a alguien que ni siquiera sabe leer un informe de ganancias trimestral. Su rostro se puso morado de una repentina y violenta ira. Se puso de pie, inclinándose agresivamente sobre el escritorio. Niña arrogante e ingrata. Si sales por esa puerta, no esperes ni un solo centavo de mi dinero. No esperes que el nombre Michei te abra ninguna puerta en esta ciudad. Nunca lo ha hecho, dije en voz baja, y me di la vuelta y salí. Ese fue el verdadero catalizador. Esa fue la razón por la que explotó en la reunión familiar de esta noche. Había desafiado su control absoluto y no podía soportarlo. Me apoyé en la encimera de la cocina, bebiendo el agua fría. La casa estaba en silencio, un marcado contraste con el caos que acababa de dejar. Saqué mi teléfono del bolsillo de mi abrigo y marqué el único número de la familia que no me revolvía el estómago. La tía Mabe respondió al segundo timbre. Era la hermana mayor de mi madre, la legendaria oveja negra de su generación. Se había alejado del dinero de la familia hacía décadas para abrir una pequeña y luchadora galería de arte en Brooklyn. Era la única que veía a través de la pulida y tóxica fachada del imperio Michei. Lo escuché, dijo en voz baja. Sin hola, sin preámbulos, solo pura comprensión. ¿Tegan? Pregunté, sintiéndome agotada hasta los huesos. Sí, ha estado enviando mensajes de texto al chat grupal de toda la familia sin parar. Sloan, cariño, ¿estás bien? Cerré los ojos, dejando que mi cabeza descansara contra el gabinete. Les dije que me sacaran del testamento, Mabe. Les dije que olvidaran que existo. Mabe dejó escapar un largo y lento suspiro por el auricular. Bien. Abrí los ojos, ligeramente sorprendida. Bien. Sí, dijo con fiereza. No te equivocas, Sloan. Temen tu independencia. Nunca te has equivocado. Temen tu independencia porque no pueden controlarte. Tu padre necesita que todos dependan de él y tú nunca lo hiciste. Harper necesita una sombra para parecer brillante y tú te negaste a permanecer en la oscuridad. Están desencantados contigo. Las lágrimas asomaron a las comisuras de mis ojos, pero las parpadeé rápidamente para alejarlas. La validación de ella significaba más para mí de lo que una vida de los elogios vacíos de mi padre jamás podría significar. Mantente alejada de ellos, cariño, aconsejó Mabe, su voz ahora suave. Construye tu propia vida. Déjalos ahogarse en su propia arrogancia. Hablamos unos minutos más antes de que colgara. Sentí una sensación de finalidad asentarse pesadamente sobre mis hombros. El puente estaba quemado. No había vuelta atrás a esa sala de juntas. Caminé hacia mi habitación, me quité la ropa húmeda y me metí en la cama. La tormenta afuera continuaba, pero por primera vez en mi vida, sentí una extraña y tranquila paz. Pensé que lo peor había pasado. La tía Mabe tenía razón. Pero cuando me desperté a la mañana siguiente, mi teléfono estaba vibrando con cientos de notificaciones. Su predicción se había convertido en una pesadilla. La luz de la mañana era dura e implacable, filtrándose a través de las persianas del dormitorio y golpeando mi rostro como una acusación. Alcancé mi teléfono en la mesita de noche, entrecerrando los ojos ante la pantalla brillante.
La batería estaba agotada al 10%. La pantalla estaba ahogada en notificaciones, mensajes de texto de números que no reconocía, llamadas perdidas, etiquetas de Facebook, menciones de Instagram. Mi pecho se apretó con un repentino pánico frío. Abrí Facebook. Mi corazón se hundió hasta el suelo. Ahí estaba. Tegan no solo había compartido el vídeo en el chat privado del grupo familiar. Lo había publicado públicamente en su muro. El pie de foto decía: las cenas familiares siempre son una maravilla. Miren a la marginada recibir lo que se merece. Miche y Family Drama #por Sloan. Le di a reproducir, mis manos temblando ligeramente. El vídeo era inestable, grabado de forma encubierta desde su regazo debajo de la mesa de roble. Capturaba la voz resonante de mi padre, la furia con el rostro enrojecido mientras me llamaba una carga inútil. Captó la sonrisa satisfecha y engreída de Harper, y luego me mostró a mí, de pie, con voz firme, pronunciando mi frase de salida, diciéndoles que borraran mi existencia. El vídeo ya tenía decenas de miles de vistas. Se estaba compartiendo en los círculos sociales locales, las páginas de los clubes de campo de élite, los grupos privados de networking de la élite adinerada de la ciudad. Los comentarios debajo del vídeo eran una mezcla horrible de falsa simpatía, burla cruel y chismes alegres. Vaya, Gideon finalmente la puso en su lugar. Ya era hora. Siempre supe que ella era el problema en esa familia. Tan irrespetuosa. Harper maneja la presión mucho mejor. Sloan siempre fue un desastre. La humillación fue un golpe físico. Se sintió como si alguien me hubiera sacado el aire de los pulmones de una patada. Mi dolor privado, mi momento definitorio de liberación, se había convertido en un entretenimiento barato y consumible para los ricos y aburridos. La ironía era sofocante. Mi familia gastaba millones de dólares cada año manteniendo una imagen de perfección impecable. Sin embargo, estaban perfectamente dispuestos a airear este momento tóxico y brutal solo para castigarme. Me senté en el borde de la cama, con el teléfono pesado en la mano. El pánico profesional amenazaba con abrumar el dolor personal. Los clientes podrían ver esto. Mi reputación profesional como gestora de crisis estratégica y serena podría hacerse añicos por esta exhibición pública de disfunción familiar desordenada. Se suponía que yo debía arreglar escándalos, no protagonizarlos. Tiré el teléfono sobre el colchón y entré al baño. Me eché agua helada en la cara, mirando mi pálido reflejo en el espejo. Tenía que adelantarme a esto. Necesitaba redactar una declaración de prensa, contactar a mis clientes actuales y asegurarles que mi vida personal no afectaría mi rendimiento profesional. Tenía que controlar la narrativa. Volví al dormitorio justo cuando el teléfono comenzó a sonar. Era un número desconocido. Mi instinto inmediato fue ignorarlo, asumiendo que era un reportero entrometido de un blog de chismes local o un pariente lejano llamando para regodearse. Pero la estratega de relaciones públicas en mí sabía que nunca se ignora una variable desconocida durante una crisis activa. Deslicé la pantalla y me llevé el teléfono a la oreja. Habla Sloan. Señorita Sloan, respondió una voz profunda e increíblemente tranquila, mi nombre es Hayes. Soy el director ejecutivo del Vanguard Hospitality Group. Me quedé helada. Se me cortó la respiración. Vanguard Hospitality Group. Eran el competidor más grande y agresivo de la cadena hotelera de mi familia. Atendían al mismo grupo demográfico ultra rico, luchaban encarnizadamente por las mismas propiedades inmobiliarias de primera y competían por las mismas cuentas corporativas masivas. Hayes era prácticamente el enemigo jurado de mi padre en el mundo de los negocios. Señor Hayes, logré decir, forzando mi voz a permanecer perfectamente estable a pesar de los latidos acelerados de mi corazón. ¿Qué puedo hacer por usted? Vi un vídeo esta mañana, dijo. No había burla en su tono, ni piedad, solo una observación clínica y calculadora. Está circulando en los circuitos de los clubes de campo. Es todo un espectáculo. Se me cayó el estómago a los pies. Si llama para discutir los asuntos internos de mi familia, me temo que tiene el número equivocado. Que tenga un buen día. No tengo ningún interés en el drama de su familia, Sloan, respondió Hayes suavemente, deteniéndome antes de que pudiera colgar. Estoy interesado en usted.
Vi ese vídeo muy de cerca. Su padre estaba gritando, perdiendo los estribos, proyectando sus inseguridades. Su hermana parecía una niña jugando a disfrazarse en una silla de ejecutiva. Pero usted estaba completamente serena. Miró una herencia multimillonaria, una vida de comodidad, y se alejó sin que le temblara la voz ni una vez. No se inmutó. Permanecí en silencio, agarrando el borde de mi cómoda de madera. Necesito a alguien que no se inmute, continuó Hayes. Vanguard se está expandiendo. Estamos lanzando una nueva imagen de marca masiva para capturar al grupo demográfico corporativo más joven. El mismo grupo demográfico que su padre está alienando actualmente con sus métodos anticuados. Necesito una estratega de crisis y una arquitecta de marca que opere con lógica fría y dura. Alguien que entienda la industria hotelera desde adentro hacia afuera, pero que no esté cegada por la arrogancia tradicional del dinero antiguo. Hizo una pausa, dejando que las pesadas palabras calaran. Quiero contratarla, Sloan. Quiero que dirija la nueva división de comunicaciones de Vanguard. Parpadeé, mi mente corriendo a 1.000.000 de millas por hora. Esto no era una oferta de lástima. Era un movimiento estratégico y despiadado. Conocía mi historial. Conocía mis habilidades. Y vio una oportunidad de oro para atraer a alguien que conocía íntimamente las debilidades de su mayor competidor. Soy una consultora independiente, señor Hayes. No trabajo internamente, dije, tanteando el terreno, negociando incluso cuando estaba sangrando. Entonces seremos su cliente principal, contraatacó instantáneamente sin perder el ritmo. Quiero que construya un imperio propio. Una firma que responda solo a usted. Vanguard será su cliente ancla. Estoy preparado para ofrecer un anticipo de $600,000 por el primer año con una bonificación masiva por rendimiento vinculada directamente a nuestra expansión de participación de mercado. $600,000. El número me golpeó como una fuerza física. Eran 10 veces lo que mi padre me había ofrecido por ser la sombra de Harper. Era más dinero del que había visto en un solo contrato. Era la libertad absoluta envuelta en un arma. Hay una condición, agregó Hayes, su voz bajando una octava, volviéndose mortalmente seria. Dígame, dije, mi corazón latiendo a un ritmo frenético contra mis costillas. Entonces, el jueves colgado. 2 días después, estaba sentada en una elegante sala de conferencias con paredes de cristal en la cima de la sede de Vanguard, mirando el horizonte de la ciudad. Estaba leyendo el contrato final. El papel pesado se sentía monumental en mis manos. Era impecable. Los términos eran exactamente los que Hayes había prometido por teléfono. $600,000 garantizados, total autonomía creativa y estratégica, y un generoso presupuesto para construir mi propio equipo. Cogí el pesado bolígrafo negro de la mesa, respiré hondo y firmé con mi nombre. Sloan. Sin título familiar adjunto. Sin legado Michei. Solo yo. Hayes, sentado frente a mí en un traje de carbón a medida, sonrió. Era una sonrisa aguda y depredadora de un hombre que sabía que acababa de adquirir un activo letal. Bienvenida al lado ganador, Sloan. Manos a la obra. Esa tarde, registré oficialmente mi nueva firma, Vanguard Strategies. No quería un nombre bonito. Quería un nombre que sonara como una fortaleza, una fuerza innegable en el mercado. Los siguientes 6 meses fueron un borrón agotador y emocionante de cafeína, barras blancas y ejecución implacable. Alquilé un modesto pero muy profesional espacio de oficina en un rascacielos del centro, lejos de las propiedades de mi familia. Contraté a un pequeño y selecto equipo de analistas de datos, especialistas en relaciones públicas y especialistas en marketing digital. Éramos una máquina ágil construida para la velocidad y la precisión. Mi misión principal era cambiar la marca de Vanguard Hospitality desde cero. Mientras que la cadena de mi familia estaba estancada en el pasado, obsesionada con los paneles de madera oscura, los códigos de vestimenta sofocantes y el marketing impreso anticuado, yo empujé a Vanguard violentamente hacia el futuro. Lanzamos campañas digitales agresivas centradas en la sostenibilidad, la flexibilidad corporativa moderna y el lujo optimizado. Nos dirigimos al grupo demográfico exacto que mi padre estaba ignorando, jóvenes ejecutivos de tecnología,
empresarios modernos y nómadas digitales internacionales que odiaban la rigidez de los hoteles tradicionales. El principio de mi trabajo era simple. Mostrar, no contar. No solo compramos anuncios diciendo que Vanguard era moderno. Lo demostramos. Patrocinamos importantes cumbres tecnológicas, rediseñamos los vestíbulos de los hoteles para que funcionaran como espacios de coworking de alta gama con wifi impecable. Y gestionamos agresivamente nuestra reputación en línea para mantener una calificación perfecta de 5 estrellas en todas las plataformas. Trabajaba 15 horas al día. Apenas dormía. Vivía de café negro, comida para llevar y pura adrenalina. Pero por primera vez en toda mi vida, no estaba agotada por el esfuerzo. Estaba impulsada por él. Cada noche en vela, cada presentación exitosa era un ladrillo en los cimientos de mi propia independencia. Los resultados eran innegables. Medía mi éxito no en elogios, sino en cifras concretas. En 4 meses, la participación en línea de Vanguard se había disparado. Para el 6º mes, habíamos logrado captar 3 importantes cuentas corporativas directamente de la cartera de mi familia. Hayes me llamó a su oficina una mañana para mostrarme el informe trimestral. Habíamos aumentado el valor de la marca Vanguard en un 40%. Eres una máquina, Sloan, se había reído Hayes, sirviéndonos una copa de agua con gas para celebrar. No tienen ni idea de lo que les está golpeando. Mientras yo prosperaba en las sombras, construyendo mi fortaleza, mi familia redoblaba su arrogancia. Los vigilaba, no por anhelo, sino por necesidad estratégica. Tienes que saber lo que está haciendo tu enemigo. Harper fue, predeciblemente, un desastre. Trató su papel de directora de imagen de marca como un proyecto de vanidad personal. Contrató a fotógrafos caros y de moda para que le tomaran fotos descansando en los vestíbulos de los hoteles. Organizó fiestas lujosas e inútiles que agotaron el presupuesto de marketing pero no generaron ningún retorno de la inversión. Mi padre, cegado por su favoritismo, continuó elogiándola en la prensa, llamándola el rostro fresco y juvenil del lujo. Pensaban que habían ganado. Pensaban que al exiliarme, habían purgado a la familia de su único problema. Entonces Harper decidió hacer su movimiento contra mí. Sucedió en una lluviosa tarde de jueves. Estaba revisando un contrato para un cliente secundario, un grupo de restaurantes de tamaño mediano que había conservado de mis días como freelance. Sonó mi teléfono. Era el director ejecutivo del grupo de restaurantes, un hombre generalmente jovial que ahora sonaba increíblemente incómodo y tenso. Sloan, lo siento mucho, tartamudeó por la línea. Pero vamos a tener que rescindir nuestro contrato de consultoría con Vanguard Strategies. Fruncí el ceño inmediatamente, abriendo su archivo en mi computadora. ¿Hay algún problema con el servicio? Nuestra última campaña generó un aumento del 20% en las reservas para su ubicación en el centro. No, el servicio está bien. Excelente. En realidad, es solo que, bueno, es un conflicto de intereses. Hizo una pausa, respirando hondo y temblorosamente. Harper me llamó. Nos ofreció una asociación de catering con un gran descuento con los hoteles de su familia para el próximo año, pero la condición estricta era que la dejáramos a usted de inmediato. Dio a entender que trabajar con usted podría dañar nuestra reputación en la escena local. Harper estaba usando los enormes recursos de la familia, asumiendo una pérdida financiera en el catering solo para robarme un cliente pequeño e insignificante, solo para demostrar un punto. Quería recordarme que ella tenía el poder, que todavía podía lastimarme, incluso desde lejos. Ya veo, dije, mi voz peligrosamente tranquila. Gracias por su honestidad. Le enviaré la documentación de rescisión esta tarde. La mejor de las suertes con el catering. Colgué el teléfono. No tiré nada. No lloré. No llamé a mi padre para quejarme. Simplemente presioné un botón en el teléfono de mi escritorio para guardar la grabación de la llamada. Era un hábito que había desarrollado, grabar las llamadas de negocios para el control de calidad. Ahora, era evidencia de comportamiento anticompetitivo. Harper pensó que había asestado un golpe fatal. Pensó que estaba siendo increíblemente inteligente, usando el dinero de papá para pisarme los talones. Quería que reaccionara, que la llamara gritando,
que le suplicara a mi padre que la hiciera parar. No hice nada de eso. Simplemente sonreí al archivo de grabación que se guardaba en mi escritorio. Fue una sonrisa fría y calculadora. Harper acababa de revelar su mayor debilidad, estaba tan obsesionada con el sabotaje mezquino, tan concentrada en arruinarme, que estaba ignorando por completo las enormes grietas estructurales que se formaban en su propio imperio. Ella estaba jugando a las damas, tratando de robarme el dinero del almuerzo, mientras yo jugaba al ajedrez, rodeando lentamente a su rey. Mientras yo construía mi imperio en las sombras, Harper estaba ocupada con una sola cosa, tratar de arrastrarme más profundamente al barro. Harper pensó que había ganado. Poco sabía ella que su arrogancia estaba a punto de encender una explosión que engulliría todo el legado de mi padre. Gracias por ver hasta aquí. Si apoyas la fuerza de Sloan, por favor comenta. Esta es una señal especial para los increíbles espectadores que han visto hasta aquí. Recuerda darle me gusta y suscribirte al canal para no perderte la próxima parte explosiva. El cliente del restaurante fue solo el comienzo de una campaña mucho más grande y desesperada en mi contra. Una vez que Harper se dio cuenta de que no había desaparecido simplemente en las sombras, de que todavía estaba operando un negocio en la misma ciudad y respirando el mismo aire, su sabotaje mezquino se transformó en una obsesión total. No estaba satisfecha con simplemente llevar la corona inmerecida que mi padre le había entregado. Necesitaba asegurarse de que yo fuera exiliada del reino por completo, muerta de hambre y olvidada. Durante las siguientes semanas, comencé a escuchar susurros familiares resonando a través de mis contactos en la industria. El sector de la hostelería y las relaciones públicas en esta ciudad es un mundo sorprendentemente pequeño e incestuoso. Todo el mundo habla y los secretos son la moneda principal. Mi equipo en Vanguard Strategies se enteró de los rumores casi de inmediato. Harper estaba utilizando activamente su nuevo título como directora de imagen de marca y el enorme e intimidante peso de la chequera de la familia Michei para ponerme sutilmente en la lista negra en toda la costa este. Asistía a cenas de networking de alto perfil envuelta en vestidos de diseñador pagados por la cuenta corporativa, bebía un poco demasiado de champán caro y dejaba caer comentarios cuidadosamente calculados sobre cómo yo era mentalmente inestable. Les dijo a los clientes potenciales que no había renunciado, sino que me habían despedido a la fuerza del negocio familiar debido a un comportamiento errático e impredecible. Usó como arma mi silenciosa partida, tejiendo una narrativa dramática en la que ella era la hermana menor sufrida y dedicada que tuvo que dar un paso al frente valientemente y tomar las riendas porque su hermana mayor estaba teniendo un colapso psicológico total. Sabía exactamente lo que estaba haciendo. Mi analista de datos principal, un tipo brillante llamado Marcus que podía rastrear una huella digital a través de una ventisca, entró en mi oficina un martes por la mañana con aspecto muy preocupado. Cerró la puerta de cristal detrás de él y me entregó una tableta. Me dijo que 2 clientes corporativos de nivel medio, una firma de inversión boutique y una agencia de viajes de lujo, de repente se habían enfriado por completo con nuestras propuestas. Cuando Marcus investigó sus calendarios sociales, descubrió que Harper había llevado a sus ejecutivos principales a un lujoso almuerzo de 5 platos en la propiedad insignia de nuestra familia solo 3 días antes. Les había invitado a comer, les había dado suites premium para el fin de semana y había envenenado el pozo. No entré en pánico. No le envié correos electrónicos enojados y emocionales a mi padre exigiéndole que la pusiera bajo control. No la confronté en público. Simplemente comencé a construir un archivo. Cada vez que un cliente se echaba atrás después de interactuar con Harper, documentaba la pérdida financiera. Cada vez que un proveedor mencionaba un rumor desagradable que ella había difundido en una reunión de club de campo, registraba la fecha, la hora y la frase exacta. Guardé la grabación del director ejecutivo del restaurante rescindiendo mi contrato. Estaba reuniendo meticulosamente pruebas pieza por pieza para una batalla que ella ni siquiera se daba cuenta de que estábamos librando. Harper realmente pensaba que estaba jugando un juego brillante y despiadado de guerra corporativa. Pensaba que era un tiburón. En realidad, era una niña con los ojos vendados blandiendo un bate de béisbol dentro de una frágil casa de cristal. Estaba tan hiperconcentrada en destruir mi pequeña reputación independiente que estaba descuidando por completo su trabajo real. El imperio hotelero de Michei estaba perdiendo ingresos silenciosamente y ella estaba demasiado ocupada chismorreando sobre caviar importado como para mirar una sola hoja de cálculo.
La presión de mi padre y de la junta directiva debe haber estado aumentando a puerta cerrada porque Harper de repente decidió que necesitaba una victoria masiva que acaparara los titulares. Necesitaba justificar su ridículo salario y su puesto como directora de imagen de marca. Necesitaba demostrar a los escépticos miembros mayores de la junta que ella era la visionaria creativa que mi padre afirmaba constantemente que era. Anunció con orgullo a la prensa de la industria que estaba lanzando la campaña de marketing más grande y cara de la historia de los hoteles de la familia Michei. La llamó la iniciativa Elevated Elite. A través de mi profunda red de fuentes de la industria, logré obtener los esquemas preliminares y los guiones gráficos de su campaña semanas antes de que estuviera programada para su lanzamiento. Me senté en mi elegante escritorio hasta altas horas de la noche, con el horizonte de la ciudad brillando fuera de mi ventana, leyendo la presentación filtrada. De hecho, sentí que se me caía la mandíbula. Llevaba una década en relaciones públicas, y era la estrategia de marketing más sorda, arrogante y escandalosamente ofensiva que había visto en toda mi carrera. La idea brillante e innovadora de Harper era comercializar nuestros hoteles de lujo burlándose directamente de los viajes económicos y la hospitalidad de la clase trabajadora. La campaña presentaba vídeos cinematográficos muy estilizados de modelos ricas y glamorosas goteando diamantes, mirando con desdén a la gente normal en terminales de aeropuerto abarrotadas. Los mostraba riéndose de familias que llegaban a moteles de carretera y poniendo los ojos en blanco físicamente ante cualquiera que no llevara un juego de maletas de cuero de diseñador. El eslogan propuesto, impreso en una elegante fuente dorada en la pantalla, era literalmente porque perteneces por encima de ellos. Deja atrás lo ordinario. Fue una mala interpretación catastrófica del clima social y económico actual. Los consumidores de lujo modernos, especialmente el grupo demográfico corporativo más joven que generaba el dinero real, no querían ser asociados con un elitismo y una crueldad flagrantes. Querían exclusividad sutil, sostenibilidad ecológica y prácticas comerciales éticas. Querían lujo silencioso. Harper estaba tratando de vender esnobismo ruidoso y odioso en una era que lo despreciaba activamente. Me recliné en mi silla ergonómica, mirando la pantalla brillante de mi computadora portátil hasta que me ardieron los ojos. El teléfono estaba justo ahí en mi escritorio. Podría haberlo cogido. Podría haber llamado a mi padre, tragarme mi orgullo y advertirle que esta campaña era un desastre a punto de ocurrir. Podría haber salvado el negocio familiar de una catástrofe de relaciones públicas que les costaría millones. Por un breve y fugaz segundo, el viejo instinto arraigado de protegerlos se encendió en mi pecho. Pero luego recordé la sala de juntas de caoba. Recordé la furia con el rostro enrojecido y escupiendo saliva de mi padre apuntándome con el dedo, llamándome una carga inútil frente a 20 personas. Recordé el silencio devastador de mi madre y la sonrisa satisfecha y engreída de Harper mientras me veía alejarme bajo la lluvia torrencial. Extendí la mano y cerré la computadora portátil. La pantalla se puso negra. Cogí mi bolígrafo, acerqué un archivo de Vanguard Strategies y volví al trabajo. Ya no era su conserje. Si querían encender una cerilla y prender fuego a su propia casa, yo me iba a sentar, servirme una copa y verla arder hasta los cimientos. Harper pensó que había ganado el juego. No sabía que su ciega arrogancia estaba a punto de encender un fuego que se tragaría el legado de mi padre por completo. La campaña Elevated Elite se lanzó un lunes por la mañana. Para el martes por la tarde, Internet estaba destrozando sistemáticamente el imperio de la familia Michei, pieza por pieza sangrienta. Comenzó, como siempre suceden estas cosas, en Twitter. Un destacado defensor de la justicia social y bloguero de viajes citó el vídeo promocional principal, señalando los groseros matices clasistas. Destacaron la escena específica en la que una modelo con un vestido de seda de $10,000 se burlaba literalmente de una madre cansada que sostenía a un bebé llorando en el vestíbulo de un hotel estándar. En 4 horas, el tuit se volvió masivamente viral. La gente estaba furiosa. La pura y absoluta arrogancia del mensaje tocó una fibra sensible en el público en general. No era solo de mal gusto. Era activamente insultante para el 99% de la población que no podía permitirse una suite de $2,000 por noche. Mi equipo en Vanguard Strategies tenía un enorme monitor de análisis digital montado en la pared de nuestra oficina central donde rastreábamos las tendencias de la industria y las métricas de la competencia. Dejamos de trabajar y nos reunimos a su alrededor,
viendo en tiempo real cómo el gráfico de análisis de sentimiento de los hoteles Michei se desplomaba por un precipicio. La línea roja que indicaba menciones negativas se disparó directamente a la estratosfera. Fue un desastre digital. Los hashtags Michei Snobs y Boycott Michei fueron tendencia mundial para el martes por la noche. Para el miércoles por la mañana, los principales medios de comunicación habían olido la sangre. Los programas de entrevistas matutinos estaban diseccionando los comerciales mientras tomaban café, calificando a la marca de desconectada, ofensiva y asquerosamente anticuada. Los comediantes de la noche estaban usando el eslogan de Harper como remate de chistes. Pero el golpe fatal no provino del público en general ni de los comediantes. El público olvida. La industria no. El golpe final provino de la voz más temida y respetada de la industria hotelera. Su nombre era Mercer. Era un veterano periodista hotelero y un analista senior de la industria cuyas opiniones escritas podían literalmente hacer o deshacer una marca de lujo. Era un hombre que valoraba la integridad profunda, el servicio impecable y despreciaba el marketing llamativo y hueco. El jueves por la mañana, Mercer publicó un mordaz editorial a toda página en el principal periódico financiero del país. El titular fue brutal: la caída del imperio Michei. Cuando los niños juegan a la casita con millones. Leí el artículo durante mi café matutino en mi oficina, completamente hipnotizada por su precisión quirúrgica y despiadada. Mercer no solo atacó la campaña de mal gusto. Atacó al liderazgo central. Cuestionó abiertamente la competencia de Gideon como director ejecutivo por permitir que un desastre tan espectacular pasara por alto el control de calidad y se hiciera público. Profundizó en el currículum de Harper, o la falta de él, llamándola explícitamente una nepo baby con una comprensión devastadoramente superficial del mercado moderno, cuya única cualificación es compartir el apellido del director ejecutivo. Señaló que la marca Michei se estaba pudriendo de adentro hacia afuera, cegada por la arrogancia del dinero antiguo y la negativa a adaptarse. Las consecuencias financieras fueron instantáneas, brutales y cuantificables. A los clientes corporativos no les gusta la controversia. La desprecian. No quieren que sus ejecutivos, sus miembros de la junta o sus socios se alojen en una cadena hotelera que está siendo boicoteada y ridiculizada activamente en la televisión nacional. Para el viernes por la mañana, las cancelaciones masivas comenzaron a llegar como un maremoto. 3 enormes empresas de tecnología cancelaron sus retiros ejecutivos anuales. Varios planificadores de bodas de celebridades de alto nivel reubicaron a sus clientes en nuestros competidores, principalmente Vanguard. A través de mis contactos discretos dentro del departamento de contabilidad de Michei, supe las cifras exactas. Era asombroso. En una sola semana agotadora, los hoteles de la familia Michei perdieron $15 millones en reservas canceladas, contratos corporativos rotos y depósitos de eventos reembolsados. $15 millones desaparecidos, evaporados en el aire, todo porque Harper quería sentirse superior en un cartel publicitario. El precio de las acciones sufrió una aterradora caída en picado. Los accionistas estaban en pánico, inundando las líneas de relaciones con los inversores con demandas de respuestas. Ese viernes por la noche, se convocó una reunión de emergencia de la junta directiva. Yo no estaba allí, por supuesto, pero la industria hotelera en esta ciudad es un barco notablemente permeable, y los secretos se filtran rápidamente a través de las paredes. Escuché los detalles exactos de un ejecutivo junior que buscaba desesperadamente cambiar de barco y me había llamado suplicando un trabajo en Vanguard. La sala de juntas, la misma sala con paneles de roble donde mi padre me había humillado públicamente, era una caótica zona de guerra. Los inversores y los miembros de la junta estaban gritando. Gideon intentó hacer lo que siempre hacía para mantener el control. Gritó más fuerte. Culpó al público por ser demasiado sensible. Insistió en que la indignación era una moda pasajera que pasaría la próxima semana. Pero la junta ya no escuchaba su voz resonante. Estaban mirando el agujero de $15 millones en sus proyecciones trimestrales y estaban mirando sus propias carteras cada vez más reducidas. Exigieron que Harper fuera destituida de su puesto como directora de imagen de marca de inmediato. Gideon, cegado por su lealtad tóxica e inquebrantable a su niña de oro, se negó rotundamente. Golpeó la mesa con el puño y les dijo que manejaría la crisis internamente, que guiaría a su hija a través de ella.
Fue entonces cuando el inversor principal, un empresario despiadado y gélido que solo se preocupaba por sus rendimientos financieros y no le importaba en absoluto el sentimiento familiar, golpeó su propio puño en la mesa y lanzó un ultimátum absoluto. Le dijo a mi padre que el nombre Michei era actualmente un residuo tóxico. Las relaciones públicas internas no podían arreglar esto. Un simple tuit de disculpa no detendría el daño. Necesitaban una firma de gestión de crisis de primer nivel, agresiva y de terceros para intervenir, limpiar la casa y reestructurar la narrativa de la marca de inmediato sin sesgos emocionales. Y el inversor ya tenía una firma específica en mente. Había estado observando de cerca el mercado durante los últimos 6 meses. Había visto el milagroso y altamente rentable cambio de marca del Vanguard Hospitality Group. Había visto las acciones de Vanguard subir constantemente mientras las acciones de Michei se ahogaban en la controversia. La junta le dio a mi padre un ultimátum férreo. O firmaba un contrato con Vanguard Strategies para el lunes por la mañana, cediéndoles el control total de la respuesta a la crisis, o la junta celebraría una votación de emergencia para destituirlo por la fuerza como director ejecutivo para el martes por la tarde. Mi padre estaba completamente acorralado. Su inmenso orgullo, su frágil ego y el trabajo de toda su vida estaban en juego. Tenía que inclinar la cabeza y rogarle ayuda a la firma que actualmente lo estaba destruyendo en el libre mercado. La junta directiva le dio un ultimátum a mi padre. O encontraba una firma de gestión de crisis de primer nivel para limpiar este desastre o lo despedirían. Y solo había una firma en la que confiaban. Vanguard Strategies operaba bajo un velo de estricta confidencialidad corporativa. Era la piedra angular de nuestro modelo de negocio. Nuestro sitio web elegante y minimalista enumeraba nuestros servicios integrales y nuestras métricas de éxito increíblemente altas, pero deliberadamente no enumeraba a nuestro equipo ejecutivo ni presentaba retratos de los empleados. En los círculos de élite y de alto riesgo de la gestión de crisis corporativas, el anonimato es un arma poderosa. Los furiosos inversores que forzaron la mano de mi padre sabían que Vanguard Strategies era la mejor firma absoluta en el negocio en este momento, pero no sabían quién estaba moviendo realmente los hilos detrás del telón. No sabían que estaban enviando a mi padre directamente a la guarida del león. El lunes por la mañana llegó fresco, frío y brillante. Me desperté temprano sintiendo una extraña calma eléctrica zumbando en mis venas. Evité mi atuendo informal de negocios habitual y elegí un traje gris pizarra entallado y de corte afilado. Me quedaba perfecto. Se sentía como una armadura psicológica. Llegué a mi oficina 2 horas antes, revisé meticulosamente los densos documentos financieros que había preparado durante el fin de semana con Ayes y esperé. Exactamente a las 10 de la mañana, la notificación sonó en mi computadora. Un mensaje de la recepcionista de la recepción apareció en mi pantalla. El señor Gideon Michei y la señorita Harper Michei están aquí para su cita de las 10. Sonreí, una sonrisa lenta y profundamente satisfecha. Escribí mi respuesta. Ofrézcales agua con gas. Déjelos esperar 20 minutos. No entable una conversación trivial. Déjelos sentarse en el vestíbulo. Déjelos sentir el peso pesado e incómodo de su desesperada situación. Desde las cámaras de seguridad de alta definición integradas en los monitores de mi oficina, los observé. El vestíbulo de Vanguard Strategies era agresivamente moderno, diseñado para intimidar e impresionar. Era todo de pisos de concreto pulido, vidrio insonorizado de piso a techo y líneas geométricas nítidas e imponentes. Era un contraste marcado e intencional con los vestíbulos sofocantes, de madera oscura y forrados de terciopelo de sus viejos hoteles. Mi padre caminaba de un lado a otro por el piso de concreto, aferrando un maletín de cuero gastado a su pecho como un escudo. Su rostro estaba demacrado y agotado, su piel carecía de su habitual color saludable y rubicundo. Parecía 10 años mayor, profundamente cansado y visiblemente incómodo en un espacio que no controlaba. Harper estaba sentada en un elegante y minimalista sofá de cuero, tratando desesperadamente de parecer despreocupada y superior. Estaba desplazándose furiosamente por su teléfono, probablemente revisando la interminable corriente de comentarios de odio que aún inundaban sus redes sociales, pero su pierna rebotaba nerviosamente, un rápido golpeteo de su tacón de diseñador contra el suelo. Llevaba unas enormes gafas de sol de diseñador en interiores, un intento patético y transparente de esconderse de una realidad que ya no podía manipular.
Pensaban que estaban entrando en una reunión estéril con un grupo de ejecutivos corporativos sin rostro y codiciosos que tomarían con entusiasmo su enorme anticipo, les darían una palmadita en la espalda y limpiarían su desastre en silencio. Todavía estaban actuando. Incluso ahora, enfrentando la ruina financiera, todavía intentaban proyectar un aire de superioridad y poder de dinero antiguo. Después de exactamente 22 minutos, presioné el botón del intercomunicador y le dije a mi asistente que los llevara a la sala de juntas principal de cristal. Entré en la sala de juntas unos minutos antes de que llegaran al final del largo pasillo. La sala estaba suspendida muy por encima de la ciudad, ofreciendo una vista panorámica del horizonte. Tomé la pesada silla de cuero en la cabecera absoluta de la larga mesa de cristal. Giré la silla para que diera la espalda a la puerta de cristal, mirando la extensa ciudad de abajo. Junté las manos en mi regazo en silencio, estudié mi respiración y escuché. Oí la pesada puerta de cristal abrirse sobre sus silenciosas bisagras. Oí los familiares pasos pesados y autoritarios de mi padre y el agudo y frenético clic de los tacones de Harper en el suelo. Quiero que quede muy claro desde el principio, decía mi padre en voz alta a mi asistente, su voz con el mismo tono arrogante y resonante que usaba para aterrorizar a sus empleados, que nosotros somos el cliente aquí. Esperamos total discreción, sin filtraciones a la prensa. Y esperamos una estrategia integral delineada para el final de la semana. El tiempo es dinero, y estamos perdiendo millones por un ridículo malentendido de la prensa demasiado sensible. Todavía estaba en completa negación. Estaba de pie en las cenizas de su imperio, todavía llamando a un desastre de $15 millones un malentendido. El director ejecutivo está listo para recibirlos, señor Michey, dijo mi asistente suavemente, su voz perfectamente neutral. Señaló la silla de cuero de respaldo alto en la cabecera de la mesa antes de salir de la habitación y cerrar suavemente la pesada puerta de cristal detrás de ella. La sala cayó en un pesado silencio durante unos segundos. Los oí acercarse a la mesa, sacando sillas. Podía sentir su presencia, pesada, ansiosa y expectante detrás de mí. Escuche aquí, comenzó Gideon, carraspeando ruidosamente para establecer su dominio en la sala. Estamos preparados para ofrecer un anticipo muy sustancial a su firma, pero exijo una aprobación total e inmitigada sobre cualquier comunicado de prensa o declaración pública que su firma emita con respecto a la campaña de mi hija. Agarré los fríos reposabrazos metálicos de mi silla de cuero. Respiré lenta y profundamente, dejando que el fantasma de la carga inútil, la niña invisible que solía llorar en su habitación por su atención, se desvaneciera por completo en el aire. Empujé mi pie del suelo y lentamente giré la pesada silla para enfrentarlos. Mi padre se ajustó la corbata, carraspeó y entró en la sala de conferencias acristalada. Pero cuando la silla del presidente se dio la vuelta, su sonrisa se congeló en sus labios. El silencio en la sala era absoluto. No era el silencio tenso y expectante de una difícil negociación corporativa. Era el silencio sofocante y aterrador de la realidad derrumbándose sobre sí misma. Mi padre se detuvo en seco. Su mano, que había estado extendiéndose con confianza para retirar una silla, se congeló, suspendida en el aire. El color desapareció de su rostro tan rápido que parecía genuinamente enfermo, su piel adquiriendo un tono enfermizo de gris. Su boca se abrió ligeramente, sus ojos abiertos y sin parpadear, mirándome como si yo fuera un fantasma vengativo que acabara de salir del suelo para arrastrarlo al infierno. Detrás de él, Harper literalmente dejó caer su costoso bolso de diseñador. Golpeó el suelo de madera con un ruido fuerte y pesado, derramando lápices labiales, tarjetas de crédito doradas y mentas por toda la habitación. Ni siquiera se inmutó. No se agachó a recogerlo. Simplemente me miró fijamente, con los ojos abiertos por una mezcla de profunda e incomprensible confusión y un repentino terror paralizante. Me senté cómodamente en mi silla, con una postura relajada, la espalda recta, proyectando una autoridad completamente dominante. No hablé de inmediato. Los dejé ahogarse en el silencio durante un largo y agónico minuto, dejándolos procesar exactamente quién estaba sentado en el trono ante el que habían venido a suplicar. Buenos días, Gideon, dije finalmente, mi voz suave, clínica y completamente desprovista de calidez o afecto familiar. Harper, por favor, toma asiento. Tenemos una cantidad asombrosa de números que discutir hoy. Mi padre tartamudeó. El gran patriarca resonante de la familia Michey,
el hombre que me había aterrorizado durante 32 años, se redujo a un desastre tartamudo e incomprensible. Sloan, ¿qué? ¿Qué demonios estás haciendo aquí? ¿Dónde está el equipo ejecutivo? ¿Dónde está el director ejecutivo? Lo estás mirando, respondí, inclinándome hacia adelante y apoyando los codos en la fría mesa de cristal, entrelazando las manos. Vanguard Strategies es mi firma. Yo la construí. Yo la poseo. Los inversores furiosos que amenazaron con despedirte el viernes por la noche, te enviaron a mí. Saben que soy la única gestora de crisis en la ciudad que puede arreglar el desastre catastrófico y amateur que tu hija hizo con sus carteras. Harper finalmente encontró su voz. Era estridente, llena de pánico y completamente predecible. Esto es un truco. Papá, ella preparó esto. Probablemente le pagó a Mercer para que escribiera ese artículo para arruinarme. Está tratando de robar la empresa. Dejé escapar una risa corta, seca y sin humor. Harper, te das demasiado crédito. No necesité pagarle a un periodista respetado ni un solo centavo para arruinarte. Hiciste un trabajo espectacular de eso por tu cuenta. 15 millones de dólares en una semana. Eso es casi impresionante en su pura e inalterada incompetencia. Las rodillas de Gideon parecieron ceder. Prácticamente se derrumbó en la silla frente a mí, su maletín golpeando el suelo a su lado. Su mente corría visiblemente detrás de sus ojos, tratando desesperadamente de encontrar un ángulo, tratando de restablecer la dinámica paternal en la que se había apoyado durante más de 3 décadas. Intentó poner una cara suave y paternal. Se veía grotesco y completamente falso. Sloan, cariño, comenzó, su voz temblando ligeramente, extendiendo una mano sobre la mesa. Si eres dueña de esta firma, entonces esto es realmente perfecto. Puedes ayudarnos. Puedes ayudar a la familia. Podemos mantener todo esto en casa. Podemos arreglar esto juntos como un equipo. Realmente estaba tratando de jugar la carta de la familia, la misma carta que había quemado hasta las cenizas en esa otra sala de juntas hacía 6 meses cuando me dijo que desapareciera. Miré su mano extendida, luego volví a mirar sus ojos. Me acerqué al costado de la mesa y cogí una carpeta de manila gruesa y pesada. La arrojé sobre la suave superficie de cristal. Se deslizó y se detuvo perfectamente frente a sus manos temblorosas. No estoy aquí para ayudar a la familia, Gideon. Estoy aquí para ejecutar una transacción comercial corporativa, dije con frialdad. Abre la carpeta. Retrajo la mano, la extendió con dedos temblorosos y abrió la pesada cubierta. Sus ojos escanearon la primera página de los documentos legales, y observé cómo el último resquicio de su arrogancia de toda la vida se hacía añicos en 1.000.000 de pedazos. Mientras estabas ocupado dejando que Harper jugara a disfrazarse en la suite ejecutiva y alienando activamente a tu grupo demográfico principal, expliqué, mi voz resonando uniformemente en la tranquila habitación, yo estaba ocupada analizando tus vulnerabilidades financieras estructurales. Cuando las acciones cayeron la semana pasada y llegaron las cancelaciones, tus acreedores entraron en pánico. Querían salir antes de que el barco se hundiera. Vanguard Hospitality Group, mi cliente principal y tu mayor rival, estuvo más que feliz de complacerlos. Hice una pausa, reclinándome en mi silla, saboreando el horror absoluto que amanecía en su rostro mientras leía los números. A través de Vanguard, operando bajo una sociedad de cartera, he comprado silenciosamente el 40% de tu deuda corporativa pendiente durante el fin de semana. No solo soy tu gestora de crisis hoy, Gideon. Soy tu mayor acreedor individual. Soy dueña del suelo que estás pisando. Soy dueña de las paredes de los hoteles que construiste. Harper dejó escapar un pequeño jadeo ahogado, tapándose la boca con las manos. Salvaré tu empresa, continué, mi tono absoluto, aplastando cualquier esperanza de negociación. Reestructuraré la marca. Apaciguaré a los inversores furiosos y detendré las pérdidas financieras para el viernes, pero tengo 2 condiciones no negociables. Gideon me miró, con los ojos derrotados, vacíos por la agonizante comprensión de que estaba completa e ineludiblemente atrapado. ¿Qué quieres? Primero, dije, mirando directamente a mi hermana, observando cómo el pánico la devoraba viva. Harper está despedida. Con efecto inmediato, renunciará hoy.
Entregará todas las acciones de su empresa para cubrir una fracción de los daños que causó y será eliminada públicamente de cualquier asociación con la marca corporativa Michei. Nunca volverá a poner un pie en una sala de juntas ejecutiva. No puedes hacer eso. Chilló Harper, poniéndose de pie de un salto, con lágrimas de rabia y pánico corriendo por su rostro, arruinando su maquillaje. Papá, dile que no puede hacer eso. No puedes dejar que me haga esto. Segundo, dije, ignorándola por completo, manteniendo mis ojos fijos en los de mi padre. Tú renuncias como director ejecutivo. Tomarás un retiro anticipado permanente e inmediato. Conservarás una posición de accionista minoritario para obtener ingresos, pero tendrás cero control operativo. Se nombrará una nueva junta directiva independiente. Y Vanguard Strategies supervisará toda la transición. Gideon miró el contrato, con las manos temblando. El poder había cambiado y él entendió que la carga más inútil que jamás había llevado ahora sostenía el alma de toda su familia. La sala de juntas se sentía como un vacío. Todo el oxígeno fue succionado violentamente por el peso puro y aplastante de los documentos legales que yacían abiertos frente a mi padre. Miró ciegamente la línea de la firma en el contrato, sus manos temblando tan violentamente que apenas podía sostener el pesado bolígrafo de plata que le había proporcionado. Harper estaba teniendo un colapso total. Caminaba de un lado a otro de la habitación, gritando, llorando, haciendo una rabieta viciosa que pertenecía a la sala de juegos de un niño pequeño, no a una oficina corporativa en un rascacielos. «Eres un monstruo», me gritó, con el rostro manchado y rojo, apuntándome con un dedo tembloroso y bien cuidado. «Planeaste esto desde el principio. Siempre has estado celosa de mí. Papá, no lo firmes. Podemos luchar contra ella. Podemos contratar a los mejores abogados de la ciudad. Podemos demandarla por extorsión». «¿Con qué dinero, Harper?», susurró Gideon. Su voz estaba rota, ronca y completamente hueca. Ni siquiera la miró cuando habló. Simplemente siguió mirando el papel que deletreaba el final de su reinado. «Ella es dueña de la deuda», continuó, su voz apenas audible sobre sus sollozos. «Los inversores la respaldan. No tenemos capital líquido. Perdiste $15 millones en 5 días. No nos queda nada con que luchar. Nos hizo jaque mate». Escuchar a su padre, su protector supremo, el hombre que había permitido su peor y más tóxico comportamiento durante toda su vida, el hombre que siempre arreglaba sus errores, admitir la derrota total e incondicional, finalmente quebró a Harper. Se derrumbó en el sofá de cuero, acurrucándose sobre sí misma, sollozando incontrolablemente. Estaba de luto por la repentina y violenta pérdida de su corona inmerecida. Dándose cuenta por primera vez en su vida de que había consecuencias de las que no podía salir llorando. Sentí una presencia silenciosa en la puerta. El cristal se abrió suavemente y la tía Maeve entró en la habitación. La había invitado específicamente para este preciso momento. Quería que fuera testigo de esto. Se quedó en silencio en un rincón de la habitación, con los brazos cruzados sobre el pecho, luciendo una pequeña y ferozmente orgullosa sonrisa en sus labios. No dijo una sola palabra. Su sola presencia fue una validación silenciosa y poderosa de todo por lo que había luchado. Gideon levantó lentamente la vista del contrato. Sus ojos se encontraron con los míos, buscando desesperadamente un rastro de la hija desesperada que solía suplicar su aprobación, que solía llorar por pinturas arruinadas y proyectos escolares robados. No encontró nada, solo el muro frío e impenetrable de una mujer de negocios que lo había vencido impecablemente en su propio juego. Logró decir, una única y patética lágrima deslizándose por su mejilla curtida. «Estás destruyendo a tu propia familia». ¿Es esto lo que quieres? «Arruinarnos». «No», respondí, mi voz firme y resuelta. «Estoy salvando el negocio. La familia se destruyó a sí misma hace mucho, mucho tiempo. Firma el papel, Gideon, o dejaré que los inversores te destrocen mañana». Bajó la vista, colocó la punta del bolígrafo de plata en el grueso papel y firmó la renuncia a su imperio. Cuando terminó, sus hombros se hundieron como si un peso físico lo hubiera aplastado. Extendí la mano sobre la mesa, acerqué la carpeta,
verifiqué meticulosamente la firma para asegurarme de que fuera legalmente vinculante y se la entregué a mi asistente, que acababa de volver a entrar. Archiva esto de inmediato, le indiqué, y publica el comunicado de prensa preparado sobre el cambio en el liderazgo de Michelle y a todos los principales medios financieros. Me levanté, abotonándome la chaqueta del traje, mirando a las dos personas rotas que solían dictar mi valía. El equipo de transición de Vanguard estará en sus oficinas corporativas mañana por la mañana exactamente a las 8, dije con frialdad. Tengan sus escritorios completamente despejados para entonces. La seguridad los escoltará fuera si se demoran. Salí de la habitación, con la tía Mabe caminando orgullosamente a mi lado, dejándolos sentados en las ruinas humeantes de su propia arrogancia. No miré hacia atrás, ni una sola vez. 6 meses después, el polvo finalmente se había asentado sobre la ciudad. Vanguard Strategies hizo exactamente lo que les prometí a los inversores que haríamos. Ejecutamos una reestructuración brutal y altamente eficiente de la marca Michelle Hotel. Eliminamos todo rastro del marketing elitista y ofensivo de Harper. Despedimos al personal ejecutivo inflado e inútil que Gideon había contratado basándose en el amiguismo en lugar de la confianza. Y modernizamos toda la operación desde cero. Requirió un trabajo incesante, noches en vela y una toma de decisiones despiadada. Pero para el final del segundo trimestre, la hemorragia se había detenido oficialmente. El precio de las acciones se estabilizó, volvió a su posición original y los enormes clientes corporativos comenzaron a regresar, confiando en la nueva gestión. Salvé la empresa, pero no hice ningún intento por salvar las relaciones. Después de ese día en la sala de juntas, los corté por completo. Mi madre me llamó docenas de veces durante las semanas siguientes, dejando largos y llorosos mensajes de voz suplicando perdón, pidiendo que volviéramos a ser una familia ahora que el negocio estaba a salvo. Bloqueé su número. Bloqueé a Tegan, la prima que había filmado mi momento más bajo. Bloqueé a todos los parientes que se habían reído de mí, a todos los primos que habían compartido ese vídeo, a todas las tías que se habían quedado en silencio y habían visto cómo me trataban como basura durante 32 años. Harper se vio obligada a mudarse de la ciudad sin su enorme salario inmerecido y sus interminables tarjetas de crédito corporativas. Se vio obligada a descubrir cómo vivir como una persona normal. Por lo que escuché a través de los rumores de la industria, era miserable, trabajando en un puesto de ventas minoristas de nivel medio y quejándose a cualquiera que quisiera escuchar sobre cómo su malvada hermana le robó la vida. Gideon se retiró a su aislada casa de campo. El hombre que necesitaba desesperadamente controlar todo y a todos a su alrededor se quedó sin absolutamente nada que gobernar más que sus propios amargos remordimientos. Estaba sentada en mi oficina de la esquina un viernes por la noche, bebiendo una copa de vino, mirando las brillantes luces de la ciudad. El oscuro y doloroso museo de mi pasado finalmente estaba cerrado, tapiado y demolido. Había construido una fortaleza intocable en su lugar. Era rica. Era independiente y era completamente libre. Muchos parientes dejaron mensajes de voz llamándome despiadada. Dijeron que fui cruel por despojar a mi propio padre de su poder y empujar a mi hermana menor al mundo frío. Dijeron que la sangre debería significar algo, que el perdón incondicional es lo que se supone que deben hacer las familias. Pero después de todo lo que me hicieron pasar, tengo que preguntarles, ¿fui demasiado lejos o simplemente están pagando el precio justo por su propia crueldad? Gracias por ver esta historia hasta el final. Si crees que Sloan hizo lo correcto al recuperar su poder, házmelo saber en los comentarios a continuación. Esta historia es completamente ficticia y está destinada únicamente a fines de entretenimiento y educativos.